Estaría bueno empezar este segundo bloque. Yo quisiera leerles esto. Esto que les voy a leer está en el libro de Reyes de la Biblia, en el capítulo 10. Estamos volviendo en el tiempo al reinado de Salomón, el último momento en que el arca, en que hay registros del arca fidedignamente asentada en el templo de Salomón. Y dice: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, con oro en gran abundancia y muchas piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón. Este es un encuentro muy especial, ya vamos a ver por qué. Vos estuviste leyendo algo acerca de eso, Mauro. Exactamente, eran tiempos donde la diplomacia era muy fluida entre los reinos. Estamos hablando del Medio Oriente y de África del Norte. Y justamente, como dice la Biblia, la reina de Saba, que es cuestionada. Está bien, la Biblia lo dice, pero los estudiosos la cuestionan. Cuestionan que no haya existido, sino la localización geográfica. Piensan que la ubicación del reino de Saba. Exacto, que es en Arabia y no en Etiopía. Pero es un punto aparte, eso entre paréntesis. Lo cierto es que justamente vía diplomacia la reina visita Jerusalén y es recibida por Salomón, tuvo varios días y es su huésped, digamos, de honor. Y resulta todas estas cuestiones que vos me nombrás de los regalos, los obsequios, que era común en ese momento otorgar. Convengamos, es interesante para ubicarnos en ese tiempo que Salomón había alcanzado una fama inmensa, y es cuando el reino de Israel alcanzó un esplendor monumental, y particularmente, aparte de las riquezas, por la sabiduría de Salomón. La reina de Saba no vino por el esplendor, por las riquezas, por las construcciones que hacía, sino para escucharle, porque le había llegado en su tierra la fama de Salomón en cuanto a lo sabio, ¿no? En cuanto a la sabiduría que te venía. Sí, el texto bíblico te dice que Salomón le dio todo lo que ella pedía. Lo que no te da es todos los detalles de lo que pedía. Y la costumbre de aquel tiempo sí era, como Salomón lo tiene, tuvo muchas mujeres, de tener un hijo con él. Es decir, ella pedía tener un hijo con él. Esto está en la Gloria de los Reyes, que mencionó, viene a ser el registro oficial de Etiopía. Eso lo toman ahí como directamente descendiente de Salomón. Disculpa, el libro del Kebra Nagash, ¿puede ser? El de la sí, Gloria creo que sí, es Gloria de los Reyes, que viene a ser como el boletín oficial, digamos, del país. Ellos lo consideran como real. De hecho, es interesante cómo lo dan de hecho, que es normal. Si uno le cuestiona, te van a decir, bueno, si no lo querés creer, no lo creas. No se ponen en la discusión que sí son descendientes o no. Y obviamente eso está muy apoyado en varias partes de la historia, ¿no? De lo que serían las reacciones de Israel hoy con respecto a los etíopes o a algunos africanos que son los descendientes de Salomón, que está allí. Aparentemente podríamos decir que se llevó un regalo a largo plazo la exactamente, reina. Tardó en abrirlo 9 meses. Sí, era la costumbre de aquellos tiempos, especialmente los africanos. Recuerdo haber visto películas que era común eso, es decir, un extranjero le daban una esposa para que tuviera un hijo, para que quedara un recuerdo del extranjero que había venido. En este caso era al revés, pero sí era costumbre de varias naciones africanas de hace varios siglos, ¿no? Creo que hasta el 1700, 1800 todavía seguían algunas costumbres, algunas tribus tenían esa costumbre medio rara, pero ellos lo consideraban normal, ¿no? Y ahí, justamente ahí donde nace, o se pone la semilla, en el sentido de que la creencia de los etíopes de tener el arca en su poder, a través de la descendencia del rey Salomón, nada más y nada menos que del rey Salomón, y en la descendencia de su hijo Menelik, que según ellos, según el libro sagrado de los reyes etíopes, ya de muchacho Menelik viaja a Jerusalén a visitar a su padre, y es cuando le saca el arca, se la roba y deja una imitación en el templo. Esto es una tradición, queda en el ámbito de la tradición. Exactamente. Para nada, es oficial en la religión etíope. Ajá. Que se basa exclusivamente en la religión, en la adoración del arca. Porque dicen que la leyenda no existe del arca, porque ellos la tienen ellos en su país. Mira vos.
No es una opción, sino que es lo que pasó, según él. Es la realidad. Sí, sí. Es interesante, ¿sabes qué? También, que te acordarás en Hechos, que vino el ministro de Economía de Candace a ofrecer las ofrendas en el templo. Es decir, había una relación. Y hoy también podés encontrar ciertas cosas, bueno, analizando un poco la historia. Hubo 2 naciones que apoyaron oficialmente el cristianismo de entrada. Y una es Armenia y otra es Etiopía. Y curiosamente los armenios, dicen algunos, que son obviamente descendientes quizás de las 10 tribus conquistadas por los asirios. Y otro, Etiopía, que son descendientes de Salomón. Entonces allí es donde, por esas dos naciones ya en su historia, toman como que ellos tienen que aceptar lo que viene de Israel porque son directamente descendientes o parientes directos. Ahora, ¿qué fuerza le da a esta teoría? Ya solo al nombrar de que hay un descendiente de Salomón, ese valor que cobra esta leyenda, esta creencia del arca. Ahora, ¿qué dice la teoría? Incluso tengo entendido que presenta un par de variantes, ¿no? La variante directamente por Menelik, pero hay otra que quizá esté con mayor fundamentación. Exactamente. Es la teoría que ha desarrollado durante 20 años de su vida de periodista y escritor un escocés llamado Graham Hancock. Lo pueden encontrar en internet porque justamente es el que más ha escrito sobre esta teoría, que el arca está en Etiopía. Él cree firmemente que está en Etiopía y está en el santuario de la iglesia de Santa María de Sion. Exactamente. Y dice que no vino por mano de Menelik, sino que Menelik es una invención del pueblo etíope porque se perdió el rastro de la historia del arca. Entonces ellos automáticamente, a través de la reina de Saba, crean un hijo que tiene entre la unión de la reina de Saba y el rey Salomón, que es Menelik el que trae el arca. Pero este hombre desmiente esto y le da una idea más fuerte, más firme, que es que viene a través de los pueblos judíos africanos, principalmente en Egipto, donde por unas cuestiones internas en Israel, lo que dice este escritor, por unas cuestiones internas el arca se ve amenazada, y entonces los sacerdotes la llevan a Egipto. Y se construye un templo. Indudablemente llevarla es de manera clandestina, por usar una palabra. Exactamente, salir a escondidas, porque el escritor Hancock cree que fue cuando Manasés, el rey Manasés, llena el templo de dioses paganos y se ve amenazada el arca, según los sacerdotes, y es llevada a escondidas de Manasés, ¿no es cierto? Y dejando una copia, no llevándose el arca y no dejando nada. Entonces van hasta Egipto, la primera recalada es en Egipto, y es en la isla de Elefantina, en el Nilo, donde se construye un templo. Y lo curioso es que los judíos en la dispersión no construyen templos así por así. Pero acá el templo está hoy en día y fue... Eso da a pensar entonces que tenía un motivo especial la construcción de este templo en la isla de Elefantina, ¿no? Exactamente, para albergar el arca, de manera provisoria o permanente, no se sabe. Pero lo que se sabe es que en el 97 encontraron el templo, las ruinas. En 1997. En 1997 lo encontraron los arqueólogos, y lo curioso es que no encontraron cadáveres. Se dice que ese templo fue destruido de manera natural o por un terremoto, más no por una invasión, no hubo una masacre. Y el arca no se encontró. Javier. Sí, esa es una interesante variante. Bueno, pues son variantes. La idea final es que está en Sion de María, ¿no? Uh-huh. La otra, que es la que dicen que hay un traslado por el tema de que Menelik vio que su padre se había entregado a la total idolatría. Entonces él, junto con el sumo sacerdote y unos sacerdotes principales, hacen una copia, la dejan allí y la sacan. Y el traslado es interesante, pueden verlo en un documental que está de History Channel, está en YouTube, creo. Me parece que se llama El Arca de Pacto, El Arca Perdida. Lo pueden ver allí y hacen toda una filmación del rastreo completo, desde que sale hasta el Sion de María, con filmaciones, y van mostrando inclusive cuando ellos cavan en las piedras las medidas para poner una tienda para que el arca repose. Uh-huh. Es decir, coinciden con las medidas que tenía el tabernáculo, el principal, el anterior, el tabernáculo. O sea que hay muchas razones como para pensar de una forma o de otra, eso tiene que estar allí, o algo allí tiene que estar. Si es el original o es la copia.
Lo que sí se sabe es que hubo una copia. El tema es que hoy nosotros digamos los occidentales, los cristianos, que son los que más nos puede interesar ese tema, no sabemos cuál de las dos realmente es, si la que está en Etiopía o la que está en la misma ciudad de Jerusalén. Pero en realidad, si tuviéramos que preguntarle a ellos sí están conscientes y saben perfectamente dónde está. Ellos dicen que va a ser revelada a último momento el arca. En el último momento se va a hablar y se va a mostrar el arca. Ellos están convencidos cuál es la verdadera, saben cuál es la copia, pero no lo quieren revelar. Nosotros investigamos y buscamos, pero porque obviamente ellos no lo dicen claramente de cómo es el tema, ¿no? Sí. Y quiero agregar algo más a lo bien que estás diciendo, justamente sobre el tema acá en Etiopía, de cómo llega el arca a Aksum, que era la antigua capital de Etiopía. Hoy en día es Addis Abeba, pero antes era Aksum, es el centro religioso etíope. Cómo llega ahí es a través, bajando del Nilo, después de ser sacada de Elefantina, bajando por el Sudán y llegando a Etiopía. También el arca es depositada en una isla del lago Tana. El lago Tana es un lago que forma el Nilo. Interrumpo. Vos estás mencionando lugares, estamos a lo largo del programa mencionando lugares, lagos, países. Yo insisto, y quien haya escuchado programas anteriores van a decir, y va a sentir que yo ya me estoy poniendo un poco pesado con esta cuestión, pero nosotros insistimos en la cuestión de tener un mapa a mano. Un mapa ya sea de internet, pero de todas estas zonas, estas cuestiones, porque es muy fácil perderse en datos, en ciudades, en lagos, y por el contrario es muy fácil ubicarse y fijar conocimientos si tenemos la cuestión cartográfica cerca, ¿cierto? Estamos hablando de una zona, una región muy cercana una de otra. Tanto Israel, Etiopía y Egipto están enmarcados en un mismo cuadrante, por así decirlo, del mapa. Por eso no es algo loco lo que estamos diciendo. Bien, vuelvo brevemente a la isla del lago Tana, donde fue depositada en un templo, también un templo hecho para la supuesta arca que estaba ahí, y es cuidado por monjes judíos, por sacerdotes judíos, perdón, pero con el tiempo y a través de la invasión del Islam en Etiopía, estos monjes dejan la costumbre religiosa de los hebreos y se aferran al Islam. Pero no por esto desechan el arca, sino que para protegerla, por su sentido simbólico que tenía fuertemente, es enviada a Aksum, que es donde, según Hancock, hoy en día descansa en el santuario de Santa María de Sion. Sí, hay dos textos que nos dan una base como para no descartar lo que sería Etiopía. Está en Isaías 18, dice, versículo 7: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Ese texto está en Isaías, donde se da a entender que algo especial va a venir de Etiopía. Esa profecía hace referencia a qué tiempo, Javier. El tiempo futuro, digamos que sería al final de cuando se construye el templo, cuando ellos piensan colocar ya el arca, porque el primero se construye el templo, no es que traen el arca, y después develan ellos y dicen, está acá el arca, la van a colocar en ese lugar. Entonces, estamos hablando de, para que se ubique quien nos escucha, que nosotros estamos desarrollando esto en el año 2014. Está planificada, para aquel que no lo sepa, una reconstrucción del templo de Israel, de aquel templo que fue destruido en el año 70 por Tito. Está planificada, programada, y quienes entienden más que falta consumarla nomás, la reconstrucción de ese templo. Y esta profecía que vos estás leyendo hace referencia a ese momento, que puede ser... Hay dos construcciones más del templo, si queremos verlo más así, ¿no? Una es la que se está planificando ahora, que en realidad ya está todo listo. Le falta el arca, o develar dónde está el arca, y las cenizas de la becerra, ¿no? La vaca alazana. Que esos son los detalles últimos. Todo lo demás ya tienen. Hay el tema de purificación de los que van a trabajar, en realidad falta, que el tema ya no es físico, sino es espiritual de ellos, ¿no? Ese es el templo que se va a reconstruir. Esa es la promesa que ellos tienen de reconstruir ahora el templo, pero ese templo que van a reconstruir es
el templo que el anticristo va a profanar, según leemos en Daniel 9. Es decir, el anticristo va a propiciar la construcción, va a avalar, como lo hizo Herodes. Recuerden que ellos van a aceptar que el anticristo les permita, porque igual pasó con Herodes, le permitieron que Herodes les permita construir. Ellos van a reconstruir, y ese es el templo que va a ser profanado, ese templo va a ser destruido. Pero ellos quieren, la idea de los judíos ahora es construir ese templo, que es el de discordia, que está más cercano, armarlo más que construirlo, ya armarlo porque ya tienen todo listo. Pero está el otro, que es el futuro, donde en realidad antes de ingresar al milenio, es el que se va a armar, en donde van a traer ofrendas, las naciones se presentarán y Jesús va a estar reinando en Jerusalén. Es decir, van a traer algo de allá especial en ese otro momento. Es decir, lo que nosotros hoy estamos viendo, la idea de las naciones, el surgimiento del anticristo que se está viendo ahora, es para construir un templo que va a ser profanado, va a ser dañado, ese va a ser impuro, porque va el anticristo a entrar al templo, como lo entró Antíoco Epifanes en aquello, un siglo y medio antes de Cristo, y va a profanarlo. Eso es lo que hoy se está luchando. Pero cuando hablamos del arca, sabemos que ellos van a intentar eso. Y ahora cuando vos lees, decís, ¿pero a qué arca? ¿Será que ellos van a traerla en ese momento y será profanado? ¿O se refiere al final? Mira, eso nos da justamente pie para desarrollar la otra teoría que está directamente vinculada con esto, que es la que no está en Etiopía, sino es de la que conversábamos fuera de micrófono, acerca de que está justamente abajo del templo, abajo de la zona. Claro. Fíjate este otro texto de Sofonías 3, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Esto significa que no van a maldecir, digamos, ¿no? Ya estamos entrando al milenio. Este es el punto por lo cual te digo que posiblemente se refiere a esta ofrenda extraña, o aparecerá al final, antes del milenio, al final de la tribulación y la gran tribulación. Dice: para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Y dice después el 3:10 de Sofonías: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Algunos dicen que esa palabra ofrenda es estandarte y puede asociarse tranquilamente a traer el arca cuando ya pasó todo esto, antes de ingresar al milenio, como diciendo: miren, esto era el arca, esto usaron, esta es la original, pero obviamente ya el Señor va a estar sentado en el trono, en el lugar donde estaba antes, en la época de Salomón y de Moisés, donde estaba el arca de pacto. Ese lugar va a estar abierto, el velo partido, como vemos en la vida de Jesús, y en vez de estar el arca, donde reposa la Shekinah, va a estar el trono mismo de Dios. Es decir, hay cosas que nos van haciendo pensar de que se refiere que quizás después aparezca. Son dos cosas que están allí, diciendo a ver cómo va, qué primero y qué es primero y qué es segundo. Sí, disculpa. ¿Cuánta información que estamos dando que hace pensar que justamente está en Etiopía el arca? Más allá de que sea verdad o no, pero hay muchas cuestiones que avalan esto. Hay mucha evidencia, por así decirlo, ¿no es cierto? Y también quiero traer a colación algo. Hay un paralelismo en la religión judía con el movimiento rastafario. El movimiento rastafario desciende 100% de valga la redundancia, de los descendientes de la reina de Saba. El último rey que fue emperador de Etiopía fue Haile Selassie I. Su nombre de pila era Tafari Makonnen, ¿no es cierto? Era un hijo de la nobleza, digamos, de Etiopía, y fue coronado emperador etíope. Y es el que lucha juntamente, cuando vos nombraste, contra Mussolini, cuando la Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, cuando atacan a Abisinia, que Abisinia por los italianos era Etiopía. ¿A qué vengo con esto? Que ellos también creen fuertemente a través del movimiento rastafario, que no es lo mismo que el movimiento copto de la iglesia de Etiopía, pero hay un paralelismo muy fuerte en que creen que el arca está ahí, y creen, esto ya yo no comparto, pero a través de una teoría de Marcus Garvey. Marcus Garvey fue un político y un escritor muy pensante del principio del siglo XX, en el que dicen de que cuando subiese un rey negro es cuando serían llamados todos los hijos negros del mundo, y se le atribuye a Etiopía, que es Sión. Bueno, este es el paralelismo que yo estoy marcando ahora juntamente con el judaísmo, a través del movimiento de Marcus Garvey, que se lo interpretó mal los jamaiquinos fuertemente, los que estaban situados en la isla de Jamaica. Bob Marley exactamente, todo el movimiento rastafario. Sí, lo toman
pensando de que es algo, una alegoría, es algo de una deidad. Y Harvey lo dice en un aspecto político y de un panafricanismo. Entonces esa es la relación o ese paralelismo que es fuertemente marcado con el judaísmo. Sí, eso es cierto. Vos sabés que vos ves en Etiopía la religión se basa en el judaísmo, es judaí, de judíos directamente. Sí. Pero el movimiento Rastafari es como si fuera un movimiento que aparece paralelo, es decir, no se niega que Menelik es descendiente de Salomón. La etnia, ellos, como los Falaya, que se llaman los exiliados, la traducción es exiliados, los Falaya dicen somos descendientes de Salomón. Y esta otra tendencia es como, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo viene puro y después aparecen sectas, grupos. ¿Entendés? Bueno, es como eso, algo así. Es decir, aparece bien la historia real y después aparecen otros grupos como paralelos. Es más, algunas de las cosas que ellos creen es que, ¿cómo es Haile Selassie primero, el nombre divino que tenía. Claro, él no sé si él se consideraba una especie de Dios, pero los sucesores lo tienen como un salvador, como un Dios, a la misma altura de Jesús. Perfecto, me olvidé de decir ese. Creen que Dios se encarnó en Melquisedec, en Jesucristo y en Haile Selassie, que es el salvador del pueblo etíope. Y a Marcus Garvey, los mismos rastafarios, le atribuyen un sinónimo de Juan el Bautista, porque fue el que lo predijo. Es muy fuerte la tendencia esa, es bastante fuerte. Nos deja justo para encarar el último bloque, donde le vamos a tratar de darle un cierre, no un cierre en cuestión de concluir, claro, estas cuestiones, sino cierre del programa propiamente dicho. Pero los invitamos a disfrutar de una pieza musical que particularmente me encanta. Sí, el tema musical es Cuenta Conmigo y es de Bruno Mars. Espero lo disfruten. Ya volvemos. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can
'cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you.